Hola, Marta Elena, consagrada a Jesús por María, Tratado de la verdadera devoción, capítulo 226 al 257, día 32, capítulo 5, prácticas particulares de esta devoción, prácticas exteriores. Aunque lo esencial de esta devoción consiste en lo interior, no por eso carece de prácticas exteriores que no conviene descuidar. Esto había que practicar y aquello dejarlo. Ya porque las prácticas exteriores debidamente ejercitadas ayudan a las interiores, ya porque recuerdan al hombre acostumbrado a guiarse por los sentidos, lo que ha hecho o debe hacer, ya porque son a propósito para edificar al prójimo que la ve cosas que no hacen las prácticas interiores. Por tanto, que ningún mundano ni crítico autosuficiente nos venga a decir que la verdadera devoción está en el corazón, que hay que evitar las exteriores, ya que pueden ocultar la vanidad, que no hay que hacer alarde de la propia devoción, etc. Yo le respondo, con mi Maestro alumbre también la luz de ustedes a los hombres que vean el bien que hacen y glorifiquen al Padre del cielo, lo cual no significa, como advierte San Gregorio, que debemos realizar nuestras buenas acciones y devociones exteriores para agradar a los hombres y ganarnos sus alabanzas. Esto sería vanidad, sino que a veces las realicemos delante de los hombres con el fin de agradar a Dios y glorificarle sin preocuparnos por los desprecios o las alabanzas de sus criaturas. Voy a proponer en resumen algunas prácticas exteriores llamadas así, no porque se hagan sin devoción interior, sino porque tienen algo externo que la distingue de las actitudes puramente interiores. Preparar y hacer la consagración. Primera práctica. Quienes deseen abrazar esta devoción particular, no erigida aún en cofradia, aunque sería mucho desear que lo fuera, dedicarán, como he dicho en la primera parte de esta preparación, al reinado de Jesucristo 12 días, por lo menos, a vaciarse del espíritu del mundo contrario al de Jesucristo, y 3 semanas en llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen. Para ello podrán seguir este orden. Durante la primera semana dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismo y la contrición de sus pecados, haciéndolo todo por espíritu de humildad. Podrán meditar, si quieren, lo dicho antes sobre nuestras malas inclinaciones y no considerarse durante los 6 días de esta semana más que como caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpiente, cabros, o meditar estos 3 pensamientos de San Bernardo. Piensa en lo que fuiste un poco de barro, en lo que eres un poco de estiércol, en lo que serás pasto de gusano. Rogarán a nuestro Señor y al Espíritu Santo que lo ilumine, y diciendo, Señor, que vea, o que yo te conozca, o también, ven Espíritu Santo, y dirán todos los días las letanías del Espíritu Santo y la oración señalada en la primera parte de esta obra. Recurrirán a la Santísima Virgen pidiéndole esta gracia que debe ser el fundamento de las otras,
y para ello dirán todos los días el himno Salve Estrella del Mar y las letanías de la Santísima Virgen. Durante la segunda semana se dedicarán en todas sus oraciones y obras del día a conocer a la Santísima Virgen, pidiendo este conocimiento al Espíritu Santo, y podrán leer y meditar lo que al respecto hemos dicho, y rezarán con esta intención, como en la primera semana, la letanía del Espíritu Santo y el himno Salve Estrella del Mar, y además el rosario o la tercera parte de él. Dedicarán la tercera semana a conocer a Jesucristo. Para ello podrán leer y meditar lo que arriba hemos dicho y rezar la oración de San Agustín, que se lee hacia el comienzo de la segunda parte. Podrán repetir 1 y 1000 veces cada día con el mismo santo: que yo te conozca, Señor. O bien: Señor, sepa yo quién eres tú. Rezarán como en las semanas anteriores la letanía del Espíritu Santo y el himno Salve Estrella del Mar, y añadirán todos los días las letanías del santo nombre de Jesús. Al concluir las 3 semanas, se confesarán y comulgarán con la intención de entregarse a Jesucristo en calidad de esclavo de amor por las manos de María, y después de la comunión, que procurarán hacer según el método que expondré más tarde. Recitarán la fórmula de consagración, que también hallarán más adelante es conveniente que las escriban o hagan escribir, si no está impresa, y la firmen ese mismo día. Conviene también que paguen en este día algún tributo a Jesucristo y a su Santísima Madre, ya como penitencia por su infidelidad al compromiso bautismal, ya para patentizar su total dependencia de Jesús y de María. Este tributo naturalmente dependerá de la devoción y capacidad de cada uno, como por ejemplo un ayuno, una mortificación, una limosna o un cirio. Pues aun cuando solo dieran en homenaje un alfiler, con tal que lo den de todo corazón, sería bastante para Jesús, que solo atienda la buena voluntad. Al menos en cada aniversario renovarán dicha consagración, observando las mismas prácticas durante 3 semanas, todos los meses y aún todos los días. Pueden renovar su entrega con estas pocas palabras: soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, oh mi amable Jesús, por María, tu Madre Santísima. Rezo de la coronilla. Segunda práctica: rezarán todos los días de su vida, aunque sin considerarlo como obligación, la coronilla de la Santísima Virgen, compuesta de 3 Padre Nuestro y 12 Ave Marías, para honrar las 12 privilegios y grandezas de la Santísima Virgen. Esta práctica es muy antigua y tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. San Juan vio una mujer coronada de 2 estrellas, vestida de sol y con una luna bajo sus pies. Esta mujer, según los intérpretes, es María. Sería prolijo enumerar las muchas maneras que hay de rezarla. Bien, el Espíritu Santo se las enseñará a quienes sean más fieles a esta devoción para recitarla con mayor sencillez. Será conveniente empezar así: dígnate aceptar mis alabanzas, Virgen Santísima. Dame fuerza contra tus enemigos. Enseguida rezarás el credo.
un Padre Nuestro, 4 Ave Marías y un Gloria. Todo ello 3 veces al fin dirás bajo tu amparo. Llevar cadenilla de hierro. Tercera práctica. Es muy laudable, glorioso y útil para quienes se consagran como esclavo de Jesús en María. Llevar como señal de su esclavitud de amor alguna cadenilla de hierro bendecida con una fórmula propia que se ofrece más adelante. Estas señales exteriores no son en verdad esenciales y bien pueden suprimirse aún después de haber abrazado esta devoción. Sin embargo, no puedo menos de alabar en gran manera a quienes una vez sacudidas las cadenas vergonzosas de la esclavitud del demonio, con que el pecado original y tal vez los pecados actuales los tenían atados, se han sometido voluntariamente a la esclavitud de Jesucristo y se glorian con San Pablo de estar encadenados por Jesucristo, con cadenas 1000 veces más gloriosas y preciosas, aunque sean de hierro y sin brillo, que todos los collares de oro de los emperadores. En otros tiempos no había nada más infamante que la cruz. Ahora, este madero es lo más glorioso del cristianismo. Lo mismo decimos de los hierros de la esclavitud. Nada había entre los antiguos más ignominioso, ni lo hay entre los paganos. Pero entre los cristianos no hay nada más ilustre que estas cadenas de Jesucristo, porque ellas nos liberan y preservan de las ataduras infames del pecado. Y el demonio nos ponen en libertad y nos ligan a Jesús y a María, no por violencia y a la fuerza como presidarios, sino por caridad y amor como a hijos, con correas de amor los atraía. Dice el Señor por la boca de su profeta. Estas cadenas de amor son por consiguiente fuertes como la muerte, y en cierto modo más fuertes aún para quienes sean fieles en llevar hasta la muerte de estas gloriosas preseas. Efectivamente, aunque la muerte destruya el cuerpo reduciéndolo, o podredumbre no destruirá las ataduras de esta esclavitud, que siendo de hierro no se disuelven fácilmente, y quizás en la resurrección de los cuerpos, en el gran juicio del último día, estas cadenas que todavía rodearán sus huesos construirán parte de su gloria y se transformarán en cadenas de luz y de triunfo. Dichosos pues 1000 veces los esclavos ilustres de Jesús en María, que llevan sus cadenas hasta el sepulcro. Estas son las razones para llevar tales cadenillas: para recordar al cristiano los votos y promesas del bautismo, la renovación perfecta que hizo de ello por esta devoción y la estrecha obligación que ha contraído de permanecer fiel a ellos, dado que el hombre acostumbrado a gobernarse más por los sentidos que por la fe pura olvida fácilmente sus obligaciones para con Dios, si no tiene algún objeto que se le recuerde. Estas cadenillas sirven admirablemente al cristiano para traerle a la memoria las cadenas del pecado y de la esclavitud del demonio, de las cuales lo libró el bautismo, y de la servidumbre que en el santo bautismo prometió Jesucristo y ratificó por la renovación de sus votos. Y una de las razones que explican por qué tan pocos cristianos piensan en los votos de San Bautismo, que viven
un libertaje propio de paganos como si a nada se hubiera comprometido con Dios es que no lleven ninguna señal exterior que les recuerde todo esto, para mostrar que no nos avergonzamos de la esclavitud y servidumbre de Jesucristo y que renunciamos a la esclavitud funesta del mundo, del pecado y del demonio, para liberarnos y perseverarnos de las cadenas del pecado y del infierno, porque es precio que llevamos las cadenas de la iniquidad o las del amor y de la salvación. Hermano, carismo, rompamos la cadena de los pecados y de los pecadores, del mundo y de los mundanos, del demonio y de sus secuaces. Arrojemos lejos de nosotros su yugo funesto, rompamos sus conyundas, sacudamos su yugo. Mete los pies en su cepo para usar el lenguaje del Espíritu Santo y ofrece el cuello a su yugo. Inclinemos nuestros hombros y tomemos a cuesta la sabiduría que es Jesucristo. Arrima el hombro para cargar con ella y no irrites con sus cadenas. Toma nota de que el Espíritu Santo, antes de pronunciar estas palabras, prepara el alma a fin de que no rechace tan importante consejo, diciendo: escucha, hijo mío, mi opinión y no rechaces mi consejo. No lleves a mal amigo que me una al Espíritu Santo para darle el mismo consejo. Sus ataduras son una venda saludable. Como Jesucristo en la cruz debe atraerlo todo hacia Él. De grado o por fuerza atraerá a los reprobos con las cadenas de su pecado para encadenarlos a manera de presidiarios y demonios a su ira eterna y a su justicia vengadora, mientras atrae particularmente en estos últimos tiempos a los predestinados con la cadena de amor. Atraeré a todos hacia mí. Los atraeré con cadenas de amor. Estos esclavos de amor de Jesucristo o encadenados de Jesucristo pueden llevar sus cadenas al cuello, en los brazos, en la cintura o en los pies. El padre Vicente Carafá, séptimo superior general de la Compañía de Jesús, que murió en olor de santidad en el año 1643, llevaba en señal de esclavitud un aro de hierro en cada pie y decía que su dolor era no poder arrastrar públicamente la cadena. La Madre Inés de Jesús, de quien hablábamos antes, llevaba una cadena a la cintura, otros la llevaban al cuello, como penitencia por los collares de perlas que llevaron en el mundo, y otros en los brazos para acordarse durante el trabajo manual de que son esclavos de Jesucristo. Celebración del misterio de la encarnación. Cuarta práctica: profesarán singular devoción al gran misterio de la encarnación del Verbo. El 25 de marzo, este es en efecto el misterio propio de esta devoción, puesto que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Primera, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener respecto a María, para gloria del Padre y para nuestra salvación, dependencia que se manifiesta de modo especial en este misterio, en el que Jesucristo se halla prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María. Es donde depende de ella en todo y para todo. Segundo,
para agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó a María y especialmente el haberla escogido por su dignísima madre, elección realizada precisamente en este misterio. Estos son los fines principales de la esclavitud de Jesús en María. Observa que digo ordinariamente el esclavo de Jesús en María. La esclavitud de Jesús en María en verdad se puede decir, como muchos lo han hecho hasta ahora, el esclavo de María, la esclavitud de la Santísima Virgen, pero creo que es preferible decir el esclavo de Jesús en María, como lo aconsejó el señor Tronson, superior general del seminario de San Suplicio, renombrado por su rara prudencia y su consumada piedad, a un clérigo que le consultó sobre este particular. Las razones son estas. Vivimos en un siglo orgulloso y en el que gran número de sabios, engreídos, presumidos y críticos hallan siempre algo que censurar hasta en las prácticas de piedad, mejor fundadas y más sólidas. Por tanto, a fin de no darles sin necesidad ocasión de crítica, vale más decir la esclavitud de Jesucristo en María y llamarse esclavo de Jesucristo que de esclavo de María, tomando el nombre de esta devoción, preferiblemente de su fin último, que es Jesucristo, y no de María, que es el camino y medio para llegar a la meta. Sin embargo, se puede en verdad emplear una u otra explicación, como yo lo hago. Por ejemplo, un hombre que viaja de Orleans o Tours pasando por Amboise puede muy bien decir que va a Amboise y que viaja a Tours, con la diferencia, sin embargo, de que Amboise no es más que el camino para llegar a Tours y que Tours es la meta y terminó de su viaje. El principal misterio que se honra y celebra en esta devoción es el misterio de la encarnación en el Jesucristo. Se halla presente y encarnado en el seno de María. Por ello, es mejor decir la esclavitud de Jesús en María. De Jesús que reside y reina en María, según aquella hermosa plegaria de tantas y tan excelentes almas. Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros con tu espíritu de santidad, etc. Esta manera de hablar manifiesta mejor la unión íntima que hay entre Jesús y María. Ellos se hallan tan íntimamente unidos que el uno está totalmente en el otro. Jesús está todo en María y María toda en Jesús, o mejor, no vive ella, sino solo Jesús en ella. Antes que separaríamos la luz del sol que a María de Jesús, de suerte que a nuestro Señor. Se le puede llamar Jesús de María y a la Santísima Virgen María de Jesús. El tiempo no me permite detenerme aquí para explicar la excelencia y grandeza del misterio de Jesús que vive y reina en María, es decir, de la encarnación del Verbo. Me contentaré con decir en dos palabras que este es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más elevado y menos conocido, que en este misterio Jesús en el seno de María, al que por ello denominan los santos la sala de los secretos de Dios. Escogió de acuerdo con ella a todos los elegidos que en este misterio realizó ya todos los demás misterios de su vida por la aceptación que hizo de ellos. Por eso, al entrar en el mundo, dice él, aquí estoy yo para realizar tu designio.
que este misterio es por consiguiente el compendio de todos los misterios de Cristo y encierra la voluntad y la gracia de todos ellos. Y por último, que este misterio es el trono de la misericordia, generosidad y gloria de Dios. Es el trono de la misericordia divina con nosotros, porque dado que no podemos acercarnos a Jesús sino por María, no podemos ver a Jesús ni hablarle, sino por medio de ella. Ahora bien, Jesús, que siempre complace a su querida madre, otorga siempre allí su gracia y misericordia a los pobres pecadores. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia. Es el trono de su generosidad con María, porque mientras Jesús, nuevo Adán, permaneció en María, su verdadero paraíso terrestre, realizó en él ocultamente tantas maravillas que ni los ángeles ni los hombres alcanzan a comprenderlas. Por ello, los santos llaman a María la magnificencia de Dios, como si Dios solo fuera magnífico en María. Es el trono de la gloria que Jesús tributa al Padre, porque es María. Aplacó él perfectamente a su Padre irritado contra los hombres en ella. Reparó perfectamente la gloria que el pecado le había arrebatado en ella, por el holocausto que ofreció de su voluntad y de sí mismo dio al Padre más gloria la que le habían dado todos los sacrificios de la ley antigua, y finalmente en ella le dio una gloria infinita que jamás había recibido del hombre. Amén. Recitación del Ave María y del Rosario. Quinta práctica. ¿Tendrán gran devoción a la recitación del Ave María o salutación angélica, cuyo valor, mérito, excelencial y necesidad apenas conocen los cristianos? Aún los más instruidos, ha sido necesario que la Santísima Virgen se haya aparecido muchas veces a grandes y muy esclarecidos santos, como Santo Domingo, San Juan de Capistrano o el beato Álano de la Rupe, para manifestarles por sí misma el valor del Ave María. Ellos escribieron libros enteros sobre las maravillas y eficacia de esta oración para convertir las almas. Proclamaron a voces y predicaron públicamente que, habiendo comenzado la salvación del mundo por el Ave María, a esta oración está vinculada también la salvación de cada uno en particular, que esta oración hizo que la tierra seca y estéril produjese el fruto de la vida, y que por tanto esta oración, bien rezada, hará germinar en nuestras almas la palabra de Dios y producir el fruto de vida, Jesucristo, que el Ave María es un rocío celestial que riega la tierra, es decir, el alma, para hacerle producir fruto en tiempo oportuno, y que un alma que no es regada por esta oración celestial no produce fruto, sino malezas y espinas, y está muy cerca de recibir la maldición. Esto es lo que la Santísima Virgen reveló a Beato Álano de la Rupe, como se lee en su libro De Dignitate Rosarii, y luego en Cartagena. Sabe, hijo mío, y hazlo conocer a todos que es señal probable y próxima de condenación eterna el tener aversión, tibieza y negligencia a la recitación de la salutación angélica que trajo la salvación a todo el mundo. Palabras tan consoladoras y terribles a la vez, tanto que nos resistiríamos a creerla, sino las garantizará la santidad de este
santo varón, y la de Santo Domingo antes que él, y después la de muchos grandes personajes, junto con la experiencia de muchos siglos, pues siempre se ha observado que los que llevan la señal de la reprobación, como los herejes, impios, orgullosos y mundanos, odian y desprecian el Ave María y el Rosario. Los herejes aprenden a rezar el Padre Nuestro, pero no el Ave María ni el Rosario. A este le consideran con horror, antes llevarían consigo una serpiente que una camándula. Asimismo, los orgullosos, aunque católicos, teniendo como tienen las mismas inclinaciones que su padre Lucifer, desprecian o miran con indiferencia el Ave María y consideran el rosario como devoción de mujercilla, solo buena para ignorantes y analfabetos. Por el contrario, la experiencia enseña que quienes manifiestan grandes señales de predestinación, estiman y rezan con gusto y placer el Ave María, y cuanto más unidos viven a Dios, más aprecian esta oración. La Santísima Virgen lo decía al beato Alano a continuación de las palabras antes citadas. No sé cómo ni por qué, pero es real. No tengo mejor secreto para conocer si una persona es de Dios que observar si gusta de rezar el Ave María y el Rosario. Digo, si gusta, porque puede suceder que una persona esté natural o sobrenaturalmente imposibilitada de rezarlo, pero siempre los estima y recomienda a otros. Recuerden, almas predestinadas, esclavas de Jesús en María, que el Ave María es la más hermosa de todas las oraciones después del Padre Nuestro. El Ave María es el más perfecto cumplido que puede dirigir a María. Es en efecto el saludo que el Altísimo lo envió por medio de un arcángel para conquistar su corazón, y fue tan poderoso dado sus secretos encantos sobre el corazón de María, que no obstante su profunda humildad, ella dio su consentimiento a la encarnación del Verbo. Con este saludo debidamente recitado, también ustedes conquistarán infaliblemente su corazón. El Ave María, bien dicha, o sea, con atención y devoción y modestia, es según los santos, el enemigo del diablo, a quien hace huir, y el martirio que lo aplasta es la santificación del alma, la alegría de los ángeles, la melodía de los predestinados, el cántico del Nuevo Testamento, el gozo de la Santísima Virgen y la gloria de la Santísima Trinidad. El Ave María es un rocío celestial que hace fecunda el alma. Es un casto y amoroso beso que damos a María. Es una rosa encarnada que le presentamos. Es una perla preciosa que le ofrecemos. Es una copa de ambrosia y néctar divino que le damos. Todas estas comparaciones son de los santos. Les ruego, pues, con insistencia y por el amor que les profesó en Jesús y María, que nos contenten con rezar la coronilla de la Santísima Virgen. Recen también el rosario, y si tienen tiempo los 15 misterios todos los días, a la hora de la muerte, bendecirán el día y la hora en que aceptaron mi consejo, y después de haber sembrado en las bendiciones de Jesús y de María, cosecharán los bendiciones eternas, a siembra generosa, cosecha generosa. Sexta práctica. Recitarán frecuentemente el Magnificat, a ejemplo de Beata María di Orginies y de muchos otros santos, para agradecer a Dios las gracias que otorgó a la Santísima Virgen. El Magnificat
es el único cántico compuesto por la Santísima Virgen, o mejor en ella, por Jesucristo, que hablaba por boca de María. Es el mayor sacrificio de alabanza que Dios ha recibido en la ley de la gracia. Es el más humilde y reconocido a la vez, el más sublime y elevado de todos los cánticos. En él hay misterios tan grandes y ocultos que los ángeles los ignoran. Gerson, ten piadosa, como sabio, después de haber empleado gran parte de su vida en componer tratados tan llenos de erudición y piedad sobre materiales tan difíciles, no puedo menos temblar al emprender hacia el final de su vida la explicación de Magnificat, a fin de coronar con estas todas sus obras en un volumen in folio. Nos refiere muchas y admirables cosas de este hermoso y divino cántico. Entre otras, afirma que la Santísima Virgen lo rezaba con frecuencia y particularmente en acción de gracias después de la Sagrada Comunión. El sabio Benzonio, al explicar el Magnificat, refiere muchos milagros obrados por su virtud y dice que los diablos tiemblan y huyen cuando oyen estas palabras del Magnificat. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Menosprecio del mundo. Séptima práctica. Los fieles servidores de María deben poner gran empeño en menospreciar, aborrecer y huir de la corrupción del mundo y servirse de las prácticas de menosprecio de lo mundano que hemos indicado en la primera parte.